Entonces, jovencitos, en conclusión, ya di un panorama general de lo que es front-end y back-end. En la siguiente diapositiva es un poco, complementa más lo que estoy hablando, de acuerdo un poco más a la parte técnica. Pero voy a repetir, resumiendo el tema, el front-end trabaja con el cliente, puede decirse, ¿no? Y el back-end trabaja a nivel de servicio, el servidor, ¿de acuerdo? O sea, son trabajos parecidos pero no iguales. Ahora, como dice por ahí el autor, ¿no? La idea es que una sola persona puede ser por los dos, por supuesto, sería un full stack, acuérdense. Pero los full stack se utilizan, es decir, sus servicios por lo general en su trabajo, cuando son proyectos relativamente medianos y pequeños, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, como hacemos nosotros. Por ejemplo, ahorita con ustedes trabajamos en formato o en proceso front-end, por ejemplo. Por ejemplo, la próxima semana vamos a instalar el CMS, el famoso WordPress, ¿no? Que es un famoso CMS. Cuando lo instalemos, acuérdense, jovencitos, que el WordPress trabaja en modo front-end, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que es la parte para el cliente, administración de contenidos, por ejemplo, mensajes y todas esas cositas. Entonces, para el próximo ciclo, dejamos, digamos, como tarea de repente, ya cuando llevemos el curso, vamos a trabajar como backend. Entonces, el objetivo, jovencitos, que Dios mediante el próximo ciclo, ya en diciembre, ¿no? De repente ya tengo un experto en esto, ¿no? Pero, jovencitos, ya les dije, esto es como la programación. Si yo estoy explicando algo mínimo, usted investigue más, por favor, ¿no? Introduzca un poco más en el tema, para que sea un buen profesional, siempre y cuando tenga el tiempo y el recurso pertinente, por supuesto, ¿no? Entonces, jovencitos, la siguiente diapositiva, que es esta, miren, voy a ampliar para que se vea, voy a ampliar. Entonces, miren, en un panorama general, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en el campo de desarrollo web, ojo, jovencitos, desarrollo web involucra el diseño y involucra también el desarrollo, por si acaso, o sea, la programación, ¿ya? El desarrollo web. Las tecnologías se dividen técnicamente, ojo, técnicamente está hablando, en dos. ¿En cuáles son? Ya vimos, ¿no? En back-end y front-end o viceversa, ¿no? ¿Y qué es esto? Es muy sencillo explicar. Miren, ellos jóvenes abajo un esquemita bien práctico, el esquemita que está abajo. Entonces, si lo ven completo, ¿no? Ese esquemita, jóvenes, se enfoca, ojo, lo que está en el medio, lo que está donde dice servidor web, por si acaso, es la nube, puede decirse, ¿no? Es la nube, donde están los servidores, lo que llama la nube en internet. Lo que está en ambos extremos, jovencitos, ahí lo dice bien claro, son los usuarios. Miren, y hay que entender, jovencitos, que el usuario, como cliente que es, puede, digamos, colgarse un servidor web, ¿no? Para ver sus contenidos, por ejemplo, ¿no? Y lo puede hacer a través de una PC, a través de un celular, un smartphone, una tablet, ¿no? Para eso está dirigido, de repente, el desarrollador o el diseñador en front-end, por ejemplo, ¿no? Pero, jovencitos, nosotros encontramos al que hace la chamba, el servidor, es el administrador en este caso, ¿sí? El administrador, jovencitos, es la persona, puede decirse, que en contacto con un servidor web va a programar los requerimientos del cliente, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, formularios, ¿no? Para consultas, por ejemplo, supongamos que el cliente quiere saber su cuenta corriente. Entonces, el administrador hace un programita que ingresa a través del front-end, el usuario hace la consulta y el programita que diseñó el administrador le responde, pues, ¿no? Y ahí lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, miren, lo que respecta a front-end, jovencitos, en el recuadro blanco, ¿qué dice ahí? Visualización del sitio web, interfaz, o sea, el formulario puede ser, diseño web y muchas cosas más. Eso involucra el famoso front-end, ¿de acuerdo? Y lo que es el back-end, jovencitos, ahí lo está viendo, mire que dice, ¿qué involucra? Involucra la base de datos, los servidores en sí, la programación, procesamiento de datos y muchas cosas más. ¿Se dan cuenta? ¿Quién chambea más? ¿El que es en front-end o en back-end? ¿Se dan cuenta? La pregunta está de más, ¿no? El back-end tiene mayor, digamos, campo de trabajo, puede decirse. Ojo, sin desmerecer el front-end, ¿eh? Porque el front-end también tiene que hacer la chamba en el cual sirve intermediario, ¿no? Entre el usuario y el administrador, el servidor web, ¿sí? Porque si usted ve una página que no es buena, se cuelga cada rato, no hay contenido bueno, no expresa bien lo que quiere, entonces usted se aburre y la página siempre no lo visita. Es como dicen, ¿no? La primera impresión es la imagen muchas veces de una persona X, ¿no es cierto? Eso es bastante cierto, jóvenes, ¿sí? Igual es acá. Si usted no tiene una página web bien ordenadita, bien entendible y bien práctica, ese lo hizo el front-end, por si acaso. Entonces, a usted le gustó, gracias a él, usted trabaja con esa página. En caso contrario, sale usted, ¿no? Se cuela, me salgo mejor. Y el front-end trabajó mal ahí, pues, ¿no? Pero detrás de esa cáscara, que es del front-end que te lo hizo, ¿quién está? Está el programador, pues, el diseñador de base de datos, el servidor, el famoso back-end. Entonces, ahora se dan cuenta, hay una flecha verde, una flecha roja, ¿no? Miren abajo la leyenda, dice, jovencitos, que la flecha verde son los datos que entrega. ¿Quién entrega los datos? El usuario, ¿no? A través del front-end, o sea, lo que contiene, lo que va a tener. Por ejemplo, si yo soy diseñador front-end, por ejemplo, diseño las películas de Flash, por ejemplo, yo lo diseño, que es la figurita, la propaganda, y yo ¿qué hago? Una vez que la película está terminada, yo la envío al back-end. Al back-end se encargará de programarla, pues, ¿no? De ponerle en una página, se me ocurra. O programarlo bajo un criterio, se me ocurre. ¿Se dan cuenta? O sea, el front-end, de alguna manera, da los contenidos al back-end, le da los contenidos. Interfaces, formularios, películas de Flash o de otra, digamos, de otra herramienta. Incluso, acuérdense que hay programas que diseñan páginas web, o sea, maquetan páginas web.
Justamente vamos a enseñarle uno de ellos. Bueno, luego usted lo van a instalar, ¿no? Por lo pronto no requieren eso. Más adelante les explico eso. Entonces, con esta figura explica todo prácticamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, si a usted le gusta a nivel de usuario front-end, excelente, puede ser muchas cosas. Lo que estamos haciendo ahorita justamente. Y jovencitos, eso sí les digo, la herramienta que es máximo representante del front-end son los famosos CMS. Un particular profesor, el WordPress, que vamos a ver la próxima semana. Hoy vamos a ver como teoría, vamos a ver como teoría. Pero la próxima semana vamos a ver como instalador ya, vamos a probarlo, mejor dicho. Entonces el front-end es la máxima expresión, más popular incluso. Pero hay otros, lean el documento, lo han leído, ¿no? Habla del Joomla, habla del Photoshop, creo un nombre medio raro tiene, ¿no? Como el Drupal, por ejemplo, ¿no? El Moble, por ejemplo. ¿Ustedes escucharon del Moble? Por ejemplo, ustedes han escuchado ahorita antes que ingresen una bulla, ¿no? Les cuento, jovencitos, he hecho un paréntesis porque está que nos capacita ahorita en la universidad, en la nacional. Yo trabajo porque vamos a entrar en clases el próximo 15. Y están que nos capacitan para lo que es manejar justamente el Moble. El Moble, jovencitos, es un CMS, les cuento también. Pero es un CMS, jovencitos, dirigido a la educación, ¿no? Dios quiera que el próximo ciclo del Ministerio de Educación o en el mismo instituto se pongan las pilas, ¿no? Y también hagamos un Moble también, pues, ¿no? El Moble es muy excelente, interesante, ¿ah? Es una herramienta como el Classroom que están viendo ustedes, pero mejorado incluso. Puede ser más cosas, puede ser ahí. Yo mediante, pues, ¿no? El director se ponga las pilas o de repente el Ministerio de Educación nos apoye y cree una herramienta Moble, pues sería excelente eso, ¿no? Y justamente me estoy en esto capacitando ahorita. Pero bueno, yo estoy trabajando con ustedes, lo dejo un poco de lado, ya lo veré más tarde. Un video van a hacer, creo, ¿no? Lo veré más tarde. Cuando sigamos, entonces, hasta ahí una pregunta, inquietud de repente, mi estimada señorita Renata. ¿Me escucha, Renata? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí me entendiste? ¿Sí, Renata? ¿Sí me escucha? Renata, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Ya, ¿se entendió? Hasta ahí la figura, ¿se entiende la figurita? ¿Se entiende? La figurita, ¿ya? Entonces, señorita Lourdes, ¿me escucha Lourdes? ¿Me escucha Lourdes? Lourdes, ¿me escuchas? Ya, Doris, ¿me escucha Doris? Sí, profe, lo escucho. ¿Se entiende la figurita? ¿Se entiende? Acuérdense, dividen, ojo, voy a repetir, lo que dice servidor web se refiere a que está en la web, en la nube, en la nube. Ya, es importante eso. ¿Está por ahí Julio Alejo? ¿Está? ¿Julio Alejo por ahí? ¿Quispe? ¿Está por ahí Quispe? Parece que no está, ¿no? A ver, disculpen jóvenes, de repente que me pide admisión y no lo veo. A ver. ¿Se dan cuenta? Miren, ese colgó ahorita. Miren, ya se colgó ahorita. Ahí está. Ve rapidito, voy a ver si tuve suerte. A ver. ¿Alguien más? Estamos 7. Bueno. Sigamos para adelante, sigamos para adelante. Bien, entonces, jovencitos, pasamos a la siguiente diapositiva. Es esta, miren, ve. Que ahí habla un poquito más, jovencitos, ya digamos en detalle lo que es un front-end, ¿no? Miren lo que dice, ve. Baja un poquito su micrófono, señorita Doris, por favor. De repente que se acopla, creo. Su micrófono, abájelo un poquito. Gracias. Entonces, jovencitos, el front-end dice, son todas aquellas tecnologías, miren, tecnologías que corren, o sea, se ejecutan, ¿no? Se ejecutan. ¿Del lado de quién? Del cliente. Es decir, todas aquellas tecnologías que corren del lado del navegador. Eso es cierto, jovencitos. El cliente en realidad es el navegador. El navegador, ¿cuál es el Chrome? El Chrome, que le conoce el Internet Explorer, el Mozilla, ¿no? De acuerdo, el Fox, ¿cómo se llama este navegador? Un zorrito creo que es, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son navegadores, o sea, esos se comportan como clientes, ¿de acuerdo? Generalizándose más que nada en 3 lenguajes. Mucho cuidado, jovencitos. El que quiere ser un front-end nativo, puede decirse, mejor entender, un front-end nativo, o sea, que domina lo más importante, puede decirse, ¿no? Para hacer front-end, es el HTML, que ustedes están llevando con el ingeniero Percy, creo, han hecho algo conmigo, vamos a hacer hoy día algo, las famosas páginas en cascada para estilos, CSS. Jovencitos, el CSS te permite, digamos, configurar el contenido de un HTML, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres que ciertas palabras salgan en color rojo, tamaño 5, negrita y cursiva, se me ocurre, eso es lo que yo he dicho en atributos. Eso tú lo puedes guardar en un CSS, lo puedes guardar. Y cuando es necesario tú lo llamas ese formato. Por eso dijiste, mi Perú se me ocurre. Entonces yo agarro, a través del CSS, le aplico el CSS. Y automáticamente ese término Perú se ve con los atributos que yo le he dado. ¿De acuerdo? Es un famoso CSS, ¿ya? Muy importante con los CSS. Hay CSS muy complejos, ¿ah? Es importante. Los CSS, jovencitos, son para dar estética a la página web. Para que sea bonita, pues, ¿no? Son estándares, puede decirse, ¿no? Que usted aplica a muchos contenidos o etiquetas de su HTML, el famoso CSS. Ojo, está en inglés, por si acaso, significa en inglés, significa hojas de estilo en cascada, por si acaso se llama, hojas de estilo en cascada, solo que está en inglés, CSS.
y el famoso JavaScript, jovencitos, ¿sí? El JavaScript importante. El JavaScript, jovencitos, ojo, el JavaScript es un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Acuérdense eso, jovencitos, acuérdense eso, por favor. El próximo semestre vamos a llevar bastante lo que es JavaScript, ¿ya? Y luego con ACP, lo voy a explicar luego, ¿no? Pero el JavaScript, jovencito, voy a repetir, es para que usted programe en modo front-end, o sea, para el cliente, mejor dicho. Por supuesto, una programación básica y práctica para que el cliente tenga un buen, digamos, experiencia, ¿no? Con su página web, por ejemplo. Conclusión, jovencitos, el HTML, por si acaso, no es lenguaje de programación, mucho cuidado. ¿Qué es el HTML, jovencitos? Es un lenguaje de etiquetas, un lenguaje de etiquetados, por si acaso, que me permite estructurar una página web, el famoso HTML, ¿de acuerdo? Voy a repetir, es un lenguaje de etiquetas, así se llama eso, ¿sí? El CSS es un lenguaje de estilos, ya le dije, un estilo es un formato, puede decirse, ¿no? Para que las imágenes, textos se vean bonitas, bajo un estándar, un famoso CSS. Llámalo así, un lenguaje de estilos. Y un lenguaje de programación sí es JavaScript, por si acaso. El JavaScript sí es un lenguaje de programación. Ojo, les adelanto, no se parece nada a su Visual Basic, mucho cuidado. O sea, su sintaxis, sus comandos, sus sentencias son parecidas ni aún, son bastante, digamos, diferentes al Visual Basic, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a rescatar, jovencitos, como les dije, se acordarán al comienzo del curso, es que lo que todos han aprendido en programación, con el ingeniero William, lo que respecta a hacer rutinas, hacer un if, un for, un while, un do while, se me ocurre, o hacer con base de datos, o de repente, ¿no? Orientado a objetos, de repente han hecho con William, todo eso, con eso vamos a aplicarlo en JavaScript por si acaso. Ojo, se va a aplicar sí o sí, pero en JavaScript, ¿de acuerdo? Se va a aplicar. Por eso ahí viene un poco el cambio, pero el razonamiento es el mismo, ¿ah? Por ejemplo, como William dijo, hacer un programa que calcula la planilla, se me ocurre, de una empresa X. Ustedes que aplicaron primero la lógica, ¿no? Algoritmos de repente aplicaron. Una vez que entendieron la lógica, se vuelven a la lógica de programación. Visual Basic utilizaron, creo, ¿no? .NET me parece, ¿sí? Entonces programaron en ese lenguaje, ¿sí? Igual es acá, jovencitos, ¿sí? Pero yo algoritmo no hago ya, por supuesto usted ya sabe ya razonar con algoritmos, supuestamente usted ya sabe ya, ¿no? Entonces yo voy a poner algunos ejemplos en práctica para que usted haga unos nuevos, pues, ¿no? Bajo lo que yo le explique. Pero, jovencitos, no espero que me digan, profesor, ¿y qué es un if? ¿Y qué es un for? No, pues, jóvenes. Si usted va a llegar conmigo a los cursos así, va a sufrir bastante, jóvenes. Por eso yo le recomiendo que por favor no descuide la programación. Siempre practique, pues si no horas por ahí practique, es importante eso. Bien, jovencitos, ¿qué más dice por acá? La persona encargada del front-end, o sea, puede ser el técnico, el ingeniero de repente, se dedica solo a estas tres tecnologías. O sea, Juanes, acá el autor recomienda, ojo, usted era profesor, pero hay más tecnologías, por si acaso, Juanes, sí las hay, ¿ah? Sí, acá hay otro jovencita, pero voy a admitirlo. Saavedra, recién se compra Saavedra. Bien, cuando le decía, tira profesor, está bien. Entonces, yo para la conclusión, Juanes, para yo ser un buen front-end, tengo que dominar el HTML, el CSS y JavaScript suficiente, Juanes. Si tú dominas todas esas herramientas, has logrado bastante ya. Mucho has logrado. Sin embargo, jovencitos, hay otras tecnologías que apoyan, por si acaso, para hacer un HTML bonito, un CSS bonito y un JavaScript fácil también, por si acaso. Hay herramientas. Y usted es una de ellas. Me parece que ¿qué usan ustedes con el ingeniero Percy? Están usando el Sublime, creo, ¿no? ¿O me parece? El Sublime, por ejemplo, jovencitos, es una herramienta práctica, ¿no? Que te ayuda de alguna manera a hacer tu HTML más bonita, más práctica. Incluso te corrige, me parece, por incluso, ¿no? O se autogenera incluso, me parece, el famoso Sublime. Yo, por ejemplo, jovencitos, nunca uso esa herramienta, yo, por ejemplo, sus compañeros, cuando enseñé HTML alguna vez, incluso en la universidad, yo empleo de frente el bloc de notas, no empleo el Sublime. ¿Sí? Yo, perdón, hago eso, por lo general, ¿no? O sea, el bloc de notas, hago que el alumno lo abra, y ahí lo grabe como archivo HTML y lo prueba, pues, esa es la idea. ¿Sí? Está bien, yo digo que no, el ingeniero Percy de repente está un poquito apoyándonos con la herramienta para que puedan corregir sus aspectos, yo digo que no, ¿sí? Pero, ojo, no es necesario, ¿eh? Usted puede usar otras herramientas. Por ejemplo, Juancito, el día de hoy le voy a explicar un poquito el Dreamweaver. El Dreamweaver lo tengo instalado, luego les paso el instalador. El Dreamweaver, Juancitos, por ejemplo, te automatiza páginas web prácticamente. O sea, tú das ciertos requisitos y te lo genera el código, te lo genera automáticamente. Pero ojo, eso no es bueno, por si acaso. ¿Por qué? Les explico luego, Juancitos. Pero les adelanto algo. El Dreamweaver te genera, está bien código, pero te genera código basura. ¿Qué es un código basura? Un código que no necesitas, que genera por generar muchas veces y te ocupa espacio, pues, ¿no? Sin embargo, por eso es bueno que sepas HTML, porque el Dreamweaver, por ejemplo, les comento con el Dreamweaver trabaja en modo diseño y en modo código. O sea, incluso hay cositas que no se pueden hacer en modo diseño en Dreamweaver. Hay que ir al código, caballero, no queda otra. Y cuando yo trabajar en Dreamweaver es como trabajar en Word, ahí está. Ustedes todos trabajan en Word, ¿no es cierto? Han hecho sus documentos, han insertado imágenes, han puesto títulos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y parecida digamos, el uso del Dreamweaver. Usted tiene los objetos y lo va arrastrando nada más, va formando su paginita. ¿Y qué hace el Dreamweaver? Te va generando el código, te va generando el código HTML. Entonces, jovencitos, por favor, alguien está pensando lo siguiente, está bacán, profesor, a ver, entonces con eso le voy a engañar a Percy, ¿no? Piensan ustedes de repente, le puedo engañar.
Jovencitos, eso depende de usted ya, pues, porque jovencitos te genera el código, lo genera prácticamente, automáticamente. Y les cuento, jóvenes, cuando el año pasado tuve problemas. El curso este me lo enseñaba el ingeniero Tiniano, me acuerdo, ¿sí? Y mucho me acuerdo, jovencitos, que con los jóvenes que estamos en los cursos conmigo, les expliqué de Weaver, pues, ¿no? Y que hacían los amigazos, muchos, digamos, faltaban a la verdad. El ingeniero les dejaba un trabajo y lo hacía en Weaver y le generaba todito, pues, todo el código automático. ¿Y qué hacían los amigazos? Copy pega, es la cuña, ¿no? Copy pega. O sea, lo que generaba el Weaver, lo pegaba en el bloc de notas, o en el Sublime, creo. Por eso está mi trabajo, imagínense. ¿Está bien eso, digo yo? No, pues no es así tampoco, ¿no? Pero Tiniano no fue tonto, pues Tiniano se dio cuenta luego, ¿no? Yo ni sabía de verdad, jóvenes, ¿no? Tú le digo a Tiniano, ¿no? Creo que Tiniano los obligó a hacerlo en su delante, que lo hagan crear algo así. ¿Sí? Y siempre pasa eso cuando les comento, siempre pasa eso, siempre. Con otros profesores también pasó lo mismo. Por eso le digan Weaver, ahora lo dejo al último ya. ¿Se da cuenta? O sea, sí le gusta el último. Lo he dejado ya, para evitar problemas. Sí, Juancitos, porque tú dirás, pero profesor, ¿para qué no dirán usted hacer código si existe el Weaver? Diga usted, ¿no? Y me genera el código. Yo no digo que no, jovencito, está bien, pero lamentablemente el programa no te hace todo. Hay cositas que no te hace, tienes que tú hacerlo. Y para eso tienes que saber HTML. ¿Sí? Hablamos más al respecto. Entonces, jovencitos, se dedica solo a estas tres tecnologías, aunque esto no significa, a mí lo que dice, que no sepa cómo trabajar en modo back-end. O sea, jovencitos, el que tú seas un experto en front-end no te cohíbe que también seas experto en back-end. No digo que no, puede ser, jovencitos, digo. Pero sí, cuando sean proyectos grandes vas a sufrir, eso sí. ¿Sí? Pero proyectos pequeñitos o medianos, no hay problema, puedes trabajar como front-end y back-end, puede ser, no tengas problemas. Ya que es necesario, miren lo que dice, porque es necesario saber alguito, no te dice todo, pero alguito de backend, ya que es necesario para que pueda consumir datos y pueda estructurar correctamente un etiquetado HTML y un CSS. O sea, cuando se refiere a que tú vas a enviar el contenido adecuado para que el backend lo pueda procesar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ser que de repente el backend te dice, señorita joven, usted que el programa en frontend, procura hacer imágenes JPG mejor. Tú dirás, ¿por qué dirás tú, no? Y es simple, jovencitos, porque hacer imágenes en formato JPG ocupan menos espacio, son más ligeritos. Si tú, por ejemplo, cuelgas una imagen tipo BMP, que es pesadísimo, entonces le vas a arruinar el trabajo a la backend. El trabajo se lo arruinas, se lo haces más tedioso, que no haga bien las cosas, por ejemplo. ¿Sí? Cosas como esas. ¿Sí? Entonces el backend tiene que darle todos los contenidos bajo una estructura determinada para que el backend pueda hacer bien las cosas. Esa es la idea. ¿Sí? Para una mejor, ahí lo dice, ¿no? Con una mejor comodidad y la comodidad del backend. ¿A la hora de qué? De colocarlo sobre un servidor. Se refiere a colocar un servidor de los contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que tú optimices una película de Flash, ¿no? Tu película está bonita, todo lo que tú quieras, pero de repente es muy pesada de repente. Entonces hay que optimizar esa película. ¿De acuerdo? Entonces le das al backend ya optimizado y lo puedes colgar bacán y se ve bien. ¿Ya? Evolución, jovencitos, acuérdense, el frontend tiene que ser un experto, el que considera un buen frontend, tiene que combinar, acuérdense, tiene que combinar bien el HTML, dominar el JavaScript y dominar las hojas de estilo, CSS. Si usted domina estos tres elementos como debe ser, al derecho y al revés, considérese un frontend, profesional mejor dicho. Bien, veamos el siguiente, el backend, miren. El backend es aquel que se encuentra del lado del servidor, ya le dije, no el administrador, por ejemplo. Es decir, esta persona se encarga del lenguaje, ahí sí, jovencitos, lenguajes de programación, pero ojo, para el servidor, no para el cliente. Acuérdense, jovencitos, el JavaScript que dijimos es un lenguaje para quién, para el cliente, no para el servidor, ¿sí? Y programas a nivel de tu navegador puede ser, pues, ¿no? Pero en cambio, los lenguajes, jovencitos, para el servidor son diferentes ya, y son más potentes incluso. Ejemplos, ahí lo ven, el PHP. Ese, jóvenes, lo van a ver ustedes, me parece, con el ingeniero Percy, no sé si lo van a ver, pero ustedes van a ver algo del PHP, van a ver, que es un lenguaje interesante, para lo que es para el modo de servidor. El Python, el .NET, por ejemplo, jóvenes, conmigo ustedes van al .NET, el próximo ciclo. ¿Sí? Vamos a trabajar con el famoso ASP.NET, así se llama la herramienta en realidad, que es la competencia de PHP, de Python, ¿sí? Y de Java incluso también, jovencitos, ¿sí? Ahí lo ven el Java. Usted dirá, profesor, ¿cuál es la diferencia, no? Para empezar, jovencitos, PHP, Python y Java son software libre, o sea, no cuesta ni un sol. Tú trabajas, no hay licencias. En cambio, el .NET es software comercial. ¿De quién es profesor? De Microsoft, ¿no? El famoso Bill Gates. Él ha creado el famoso ASP.NET, por ejemplo, como plataforma, ¿para qué? Para trabajar como servidor. Voy a repetir, entonces ustedes como un profesor, no sé si Percio, que les va a enseñar, van a llevar PHP, ¿ya? De repente van a llevar poquito, pero van a llevarlo. Conmigo van a hacer ASP.NET. Jóvenes, por el próximo ciclo nos sobra el tiempo por ahí, vamos a hacer algo más de PHP. Jóvenes, porque la mayoría de páginas, aunque no lo crean, están divididas ahorita, ¿no? La mayoría trabaja con PHP y otra mayoría trabaja por ahí también en .NET. Java también va por ahí, Java es importante, Java también. Bueno, dice, etcétera. Es aquel que se encarga de qué, miren lo que dice, de
interactuar con quién, con la base de datos, o sea, la gestión de la base de datos, importante eso. Verifica el manejo de sesiones de usuarios, o sea, él ve los perfiles de los usuarios para que ingresen a tal o cual contenido, él verifica esos perfiles. Montar la página que usted está haciendo, su sitio web, por ejemplo, un servidor se encarga de hacer eso, él lo monta, él lo ejecuta mejor en un servidor para que usted lo vea, o lo vea todo el mundo en todo caso, ¿no? Y de este servidor, ¿no? O este servir en todo caso, todas las vistas que el frontend crea, ¿de acuerdo? Es decir, si el frontend crea un conjunto de pantallazos de repente muy bonitos, estructurados y con cierta programación, entonces el frontend se encarga de darle esos elementos al backend para que él recién los cuelgue, ¿no? Él los pueda mostrar, mejor dicho, él los evalúe y cómo funciona incluso. Es decir, uno como backend se comporta, se encarga más que nada de ¿qué? De manipular los datos, que en muchas ocasiones dice suele ser más tedioso, sí, jovencitos. Por eso le digo, el backend por lo general chambea un poco más que el backend, por si acaso. El backend que el frontend, perdón, ¿no? ¿Qué más, jovencito, dice para ahí? De por medio que se haya encargado de que la página se vea estética, o sea, se vea bonita, estética, ¿no? El programador del backend normalmente debe conocer base de datos, sí, jovencitos. Si el señor que trabaja como backend lo hace, entonces tiene que dominar lo que es gestión de base de datos, ¿sí? Tiene que dominarlo. Frameworks, o sea, marco de trabajos, hay muchos por si acaso, ¿no? Por ejemplo, el Visual Studio es uno de ellos. Y librerías que usted pueda acoplar. Librerías como si es un programa ya hecho ya, que usted lo jala nada más y lo incorpora a su programa, es una librería, ¿ya? Para que funcione mejor. Que le permita desenvolverse mejor en la manera en que se sirven las páginas, ¿no? Ya que el que se va a encargar de todos los datos que llegan desde el frontend. O sea, lo que le manda el frontend, el backend lo recibe. Y lo va tratando, lo va mejorando, va publicándolos, ¿no? O sea, ejecutándolos, pero en un servidor para que todo el mundo lo vea. Y jovencitos, ahí abajo he puesto ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lenguajes muy conocidos de lo que es programación para un servidor. Ahí está, ¿no? Como base de datos, el MySQL. Como lenguaje de programación, el PHP. Ahí está el ASP.NET, el RISE, también pero un poco usado, ¿no? Acá también se repiten por algunos, ¿no? Ahí está, el famoso Mongo. ¿Sí conocen a Mongo? MongoDB. MongoDB, jovencitos, es por si acaso un gestor de base de datos, así como el MySQL, como el SQL Server, bueno, como el Access, ¿se acuerdan que somos el Access? El MongoDB también, pero es software libre. Y por si acaso el MongoDB es una categoría nueva de base de datos. ¿Cómo se llama eso? Los famosos NoSQL. ¿Qué es un gestor NoSQL? Su nombre lo dice, ¿no? Es un gestor de base de datos que no utiliza para nada SQL. Lo utiliza, pero en cosas básicas. O sea, mejor dicho, es su propio lenguaje. Ojo, y estos gestores de base de datos como Mongo, por si acaso, no están muy difundidos todavía. No ganó mercado todavía, lamentablemente. Pero el tiempo lo dirá, ¿no? De repente ganan mercado. Y en lugar de enseñar, de repente, quien les habla, enseñar SQL Server, con el tiempo enseñaré Mongo, pues no me queda. Me mongueo, ¿no? Quiero usar Mongo. Bien. Por último, jovencito, ¿cuál es la conclusión? Y así, cada uno de los dos tiene su trabajo, por supuesto, tiene un rol, mejor dicho, conjunto de roles. El frontend ve el lado del cliente, les dije, y el backend que hace el lado del servidor, está bien claro, ¿no? Uno no puede existir sin conocer cómo funciona el otro. O sea, por eso le digo, está bien, yo soy un experto de frontend, pero tengo que saber algo de frontend para ver cómo funciona, pues, ¿no? Cómo se da la cosa. Ahora dice lo siguiente, bueno, ¿se puede ser ambos al mismo tiempo? Se pregunta el autor. Y ahí les pongo, ¿no? Cuando el joven se comporta como frontend y backend, lo que se llama un full stack, por si acaso, el famoso full stack. Normalmente uno se debe dedicar a algo, o sea, el autor te recomienda, ¿no? Te recomienda que o haces uno o haces el otro, pero no recomienda los dos a la vez. Por ejemplo, yo recomiendo también lo siguiente, ¿no? Sistemas pequeñitos o webs pequeñas, como una tiendita, una ferretería o algo mediano, sí puedes hacer los dos, no hay problema, puedes trabajar como los dos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si no, te recomiendo que mejor, si son proyectos ya más allá de medianos, ¿sí? Medianos para arriba de repente o grandes, ahí sí con el solo no vas a poder hacer las cosas. Y si lo haces solo, te vas a demorar muchísimo, ¿no? Y lo puedes hacer mal todavía. Entonces, por eso buscamos al especialista que trabaje con todas las herramientas de front-end y otro especialista que trabaje con back-end, ¿de acuerdo? Como dice acá, lo cual no significa que no se puede hacer ambos, se puede hacer ambos, como digo, ¿no? Pero bueno, no es imposible ser ambos. Como digo, nadie dice que es imposible, ¿no? Pero no se recomienda. Pero se requiere mucha dedicación, dice, eso sí, ¿no? Mucha dedicación requerimos para eso. Bien, pues si usted quiere ser front-end a la vez o un full stack, tiene mucha dedicación. Dedicación no significa que está estudiando, pues, no practicando, ¿no? Y eso toma mucho tiempo a veces, ¿no? Bien, jovencitos, eso es lo que respecta a las diapositivas. Bien, voy a cerrar esta compartición, jóvenes. Quiero preguntarles, ¿hasta ahí alguna pregunta, comentario? Por favor, alguna pregunta, comentario. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 7 ya. A ver, amigo Saavedra, ¿me escuchas, Saavedra? ¿Me escuchas, Saavedra? ¿Me escuchas? Saavedra. Ya. Angie, ¿me escuchas, Angie?
Angie, ¿me escucha, Angie? Angie, ¿se entendió? ¿La idea se entendió? Entonces ya saben, ¿ah? Ustedes de adelante van a ser profesionales en front-end o en back-end, ya saben ya. Por lo pronto esto con los apoyo en lo que es el front-end, ¿no? Estamos aprendiendo, mejor dicho, ¿ya? Para que me entiendan mejor. ¿Sí te entendió, señorita Nina Quispe? ¿Se entendió? Yanela, ¿no? Claro, Yanela, ¿me entendiste? Yanela, ¿se entendió? Doris, Renata, ¿se entendió, por favor, lo que hemos explicado ahorita? Rafael, ¿se entendió, por favor? ¿Se entendió? Ya, entonces, jovencitos, yo sé ya, señoritas jóvenes. Yo entonces yo que he hecho lo siguiente, ¿no? He puesto lo más básico. ¿Más información? Hay, yo no digo que no. ¿Sí? Hay, yo no digo que no. Por eso les dejo como tarea, de repente investiguen un poquito más, investiguen. En el examen sí hay preguntas sobre eso, me parece. Si hay alguna otra pregunta. O no, parece que no hay preguntas sobre front-end y back-end. Y jóvenes, simplemente no hay jóvenes porque en el sílabo no está eso en el sílabo. Se me fue tal vez, ¿no? Pero es necesario que lo dan cuenta, pero es necesario que lo aprendan, ¿sí o no? Porque ponte, señorita jovencito, que a ti te gustan esos temas, te gustan esos temas, te gusta hacer esto, te gusta enseñar páginas web, programar páginas web. Entonces puede ser que en el periódico pongan, ojo, en el periódico ponen, ¿ah? Ponen, acá en el nos ponen, ¿no? Se requiere un desarrollador en front-end, ahí está. Si tú no sabes qué será, si eras tú, ¿no? Pero ya sabes ya, ¿no? Se refiere a hacer el diseño de las páginas web. Y por lo general, jovencitos, las empresas que contratan desarrolladores front-end son que trabajan con WordPress, que vamos a ver hoy vamos a ver algo, pero la próxima semana vamos a ver la parte práctica ya. Otros piden en Joomla, por ejemplo, otros piden en Drupal, ¿no? Que son parecidos también al WordPress. Son la misma categoría, ¿no? Son los famosos sistemas gestor de contenidos, los famosos en inglés, CMS, por si acaso. Entonces, ¿entendieron? Entonces ahora sí vamos a compartir este Word. Voy a compartirlo ahorita, lo compartí, no se preocupen, ahorita lo comparto. Voy a compartirlo ahorita. Voy a compartir, ¿dónde está? A ver, acá está. A ver. Bueno, acá está. Bien, ¿sí se ve, por favor? Se ve dice, ¿qué es un CMS, no? ¿Sí se ve, por favor? Si alguna vez me comunica. Tengo citas acá, hay una introducción general, ¿no? Dice, no hace tantos años el proceso de creación de un sitio web relativamente sencillo, miren, podría resultar bastante complejo, eso es cierto, yo he pasado por eso, y laborioso, ¿ya? Al menos si se presentaba, si se pretendía que tuviera un mínimo exigible de calidad visual, o sea que esté estético, estructura de navegación y variedad de contenidos. Entonces hacer esos jovencitos, en un comienzo de repente era fácil, ¿no? Cosas básicas hacían, ¿no? Pero la idea ha cambiado ya, ¿no? Hay que programar, hacer base de datos, entonces se volvió más complejo esto, ¿no? Dice, por un lado, precisaba conocer diversas tecnologías, ya les dije, ¿no? HTML, JavaScript y CSS, hemos hablado de eso. Para un sitio web estático, ¿se dan cuenta? O sea, utilizar estas tecnologías es para sitios web estáticos, ¿no? Pero ojo, no es que sea interesante, ¿ah? Mientras que un sitio web dinámico, ya, o sea, cuando sacar el otro se refiere dinámico a lo siguiente, se refiere a que tenga acceso a base de datos para consultas, por ejemplo. Y para eso utilizamos estos lenguajes por el lado del servidor, ¿no? O sea, mejor dicho, hay una, ¿cómo se llaman esto? Algo interactivo, ahí está, ¿no? Para poder, tú lo haces con el ASP, el JSP por si acaso se llama Java Server Page, ¿ya? En inglés, Java Server Page. Que actualmente lo reemplaza el Java en sí, por si acaso. O el PHP, por nombrar algunas conocidas. Hay más, por supuesto, hay más por si acaso. Pero quizás son las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, usted va a llevar, un profesor va a llevar esto en este ciclo, y conmigo va a llevar de lleno esto, por si acaso, ASP. Bien, acá la otra estoy dando algunos puntos de vista, cómo era de Ardo, todo esto, ¿no? Entonces, jovencitos, dice acá, ¿no? En definitiva, se hacía necesaria una herramienta de carácter general y fácil de utilizar, que permitiera primero la creación de un sitio web sin necesidad de recurrir continuamente a recursos técnicos avanzados. O sea, incluso, jovencitos, les comento que yo conozco amigos que no son de sistemas, no son ni siquiera técnicos de sistemas, nada, pero dominan el CMS, miren. ¿Y cuál dominan? El WordPress, que vamos a ver hoy día. Lo dominan, jovencitos, porque no es difícil, van a ver. O sea, usted entra en un entorno, va a ver, y usted va a colocar y va a quitar, eso va a ser nada más. O sea, la programación es mínima. Prácticamente, Juancitos, en el WordPress no hay programación prácticamente. Usted va colocando ahí bonito sus elementos, sus contenidos, y se va viendo bonito, pues. ¿De acuerdo? Para que me entiendan mejor esto. Entonces, los sistemas de gestión de contenidos, ¿ya? O gestor de contenidos, como dice ahí, normalmente, ¿cómo se definen? Como CMS, ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? En inglés, por esto, ¿ve? Content Manager System, por eso se llama CMS, ¿ya? Surgieron para responder a las necesidades, no hacer las cosas más fáciles. A continuación vamos a ver algunas características y qué es en sí, qué es un CMS. Y acá el autor nos explica, ¿no? Decir que un CMS, ¿qué es? Una herramienta de software para crear, administrar y gestionar sitios web. ¿Se dan cuenta? Para crear, administrar y gestionar el sitio web. Cuando el gestionar y administrar se refiere a que usted va a estar actualizando esa página web. Por ejemplo, usted ha visto los diarios, no se han entrado al comercio, a la industria,
¿no? Han entrado de repente a la República. Entonces se da cuenta, señoritas, jovencitos, esos periódicos están en constante cambio, ¿han visto o no? Van apareciendo nuevos posts, que le llaman, ¿no? Nuevos enlaces van apareciendo. Por ejemplo, yo mucho leo el diario de la industria acá en Trujillo, ¿no? Para estar al tanto del problema del COVID y esas cosas, ¿no? Y cada media hora actualiza la información, ¿no? Van apareciendo nuevos posts. Entonces, ¿cómo el administrador logra eso? Justamente con un CMS, ¿de acuerdo? Lo usa la industria, lo usa el comercio, usan los famosos CMS. O sea, ahí no requiere un ingeniero de sistemas, ¿para qué? No es necesario. O sería bueno eso, yo digo que no. Basta que domine bien la herramienta del CMS, hace maravillas, pues, ¿no? Incluso cuando hay administradores contadores que he visto que usan muy bien los CMS, pero se han capacitado, por supuesto, pues, ¿no? Hay cursos, hay un montón, pero conmigo van a aprender lo básico y lo mediano, tal vez, ¿no? Pero con eso espero que ustedes se disparen, pues, ¿no? Yo les voy a dar la herramienta, la idea, cómo se usa, y ustedes tienen que, por favor, investigar más, ¿no? Ver algunos videos de repente para comentar lo que yo les voy a explicar más adelante, es decir, la próxima semana. Bien, jovencitos, funciones principales que cumple un CMS, ahí está, ¿eh? Crea sitios web para empezar, fáciles y dinámicos, ¿ah? Bonitos. Con dinámicos, jóvenes, por si acaso me refiero a que hay animaciones, por ejemplo, ¿no? A ciertos formularios, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en realidad el CMS no te genera en realidad un sitio web estático 100%, no. Hay cierta dinamicidad, cierta dinámica. Gestionar y mantener el sitio web, ya dijimos, es su función principal, ¿no? Tienen que gestionar y mantenerlos. Y administrar el sitio web y el propio CMS. Acuérdense, jóvenes, que el CMS, por ejemplo, como el WordPress, como el Joomla, el Drupal, que vamos a hacer más adelante, son categorías CMS, o sea, son programitas, son herramientas, que hay que saber utilizarlas también, ¿no? Hay que administrarlas también, ¿ya? Bien, no son estas las únicas funciones que cumple un CMS, por supuesto, ¿sí? Hay muchas más, pero acá la otra nos da las más principales. Hay CMS más avanzados, especializados también, ¿no? Miren, por ejemplo, hay sitios web para comercio electrónico, ¿no? O sea, hay CMS con sitios hechos exclusivamente para que usted pueda hacer lo que se llama el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, ahí está. Entonces, hay CMS que no, más abajo lo menciona, me parece, pero le digo educación, jóvenes, por ejemplo, educación. El CMS con sitios por excelencia, más conocido para hacer cursos virtuales online, el famoso Moodle, M-O-O-D-L, así se escribe, se pronuncia Moodle. ¿De acuerdo? El Moodle, jovencitos, es un CMS por si acaso que me permite hacer clases virtuales. Y muy bonitas, como les digo, justamente, como les cuento, la Universidad Nacional, ahorita que nos capacita, ¿no? Para poder usarla en forma óptima, por si acaso. En su momento, de repente, Dios quiere, el próximo ciclo del director se anime, lo hacemos con Moodle, pues, ¿no? Para que todos seamos beneficiados, ojalá. Bueno, creación de sitios web, bueno, acá lo leen, por favor, le explica paso a paso a qué se refiere la creación, miren, paso a paso. Gestión también, a qué se refiere, ya le expliqué algo por ahí. Y administración, ¿no? Del sitio web, ahí está, ¿ya? En conclusión, profesor, para decir un CMS, hasta ahora hemos estado hablando de lo que podemos hacer con CMS, muy bien. Pero podemos decir, la respuesta a la primera pregunta es la siguiente, de hecho, hoy en día prácticamente cualquier sitio web, ya sea uno comercial, genérico o construido a medida del usuario. O sea, la pregunta era, ¿podemos generar cualquier sitio web? Por supuesto, miren, o sea, de cualquier naturaleza se refiere, de cualquier naturaleza. O sea, tú puedes manejar o gestionar un CMS, un sitio web que haga comercio electrónico, que haga educación virtual. ¿Qué más puede ser, Juancitos? Que dé atención médica virtual, puede ser de repente, ¿no? O un periódico, se me ocurre. O sea, cualquier medio se adapta a eso, ¿no? La respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Pues, ¿un gestor de contenidos impone alguna limitación? Pregunta, ¿no? La segunda pregunta es no, un no dice. Aunque con reservas. O sea, está bien, es ilimitado, pero tiene ciertas restricciones de repente, ¿no? Bueno, acá lo van a ver ustedes con detenimiento esas preguntas. Hablamos del sitio web corporativo. O sea, cuando un sitio web corporativo es que cumple ciertas características, ¿no es cierto? No es algo común. Y aquí hay ejemplos, miren, los blogs, ¿se conocen los blogs? Es una página web prácticamente donde, digamos, hay un señor que administra el blog, que puede ser una eminencia, un científico, un escritor, o la farándula tal vez, ¿no? Y hay gente que le escribe a su blog, ¿no? Es como un chat, ¿no? Un chat asíncrono, o sea, que no tiene un tiempo adecuado. Y también el bloguero sube información. O sea, en conclusión, la gente que sube ese blog comparte información en común. Por ejemplo, quiero hablar de rock, de la música rock, solo de rock ese blog, pues, ¿no? Quiero hablar de informática, solo informática. ¿Qué más tenemos, Juancito? Las plataformas comerciales, hemos hablado de esto, ¿no? El e-commerce, por ejemplo, ¿no? La plataforma de los cursos online, ya les dije, ¿no? O sea, para hacer cursos virtuales, por ejemplo. Y por último, jóvenes, el autor acá nos menciona los CMS más populares, ¿no? Eso de acuerdo a lo que hacen. La característica, les comento, de un CMS a otro CMS son por lo general la naturaleza por las cuales fueron creadas, ¿no? Por ejemplo, el WordPress puede ser algo genérico, por si acaso, algo general. El CMS WordPress, por si acaso, ¿sí? Tenemos solo el Joomla, que les dije el Joomla. Cuando yo les comento, yo he utilizado el Joomla con sus compañeros hace 2 años, 3 años utilicé el Joomla, tuve problemas, jovencitos. ¿Por qué? El Joomla sí requiere, jóvenes, ciertos conocimientos más avanzados, por si acaso, para administrarlo. Entonces, con sus compañeritos un poco zapateaban, ¿no? Entonces, por eso al siguiente año cambié por WordPress mejor.
Me parece más práctico, ¿no? Más fácil de usar. Es más, jovencitos, cualquiera no maneja Joomla, les comento. El Joomla, jovencitos, por lo general lo manejan ingenieros de sistemas, que saben, o ustedes tienen como sistemas, que saben algo más de programación incluso. O sea, no cualquiera usa Joomla. Yo hasta ahorita no conozco, por ejemplo, un administrador, un contador, un médico que use Joomla. En cambio, sí conozco hasta médicos, jovencitos que utilizan WordPress. Sí conozco a esos señores. Y lo han aprendido, como le digo, capacitándose o por videos, autodidactas. Y lo usan muy bien, ¿ah? Lo usan muy bien. Otro joven que también es bastante difícil, incluso más difícil que el Joomla, es el Drupal. El Drupal, jovencitos, sí requiere que sepa programación 100%. ¿Sí? Me dejo entender, o sea, tiene que saber programación. ¿Sí? Programación para la web, por supuesto. Ahí sí requiere incluso de más utilidades externas o plugins. Cuando los plugins saben lo que es un plugin, ¿no? Un plugin es un complemento, ¿no? De un sitio web, puede decirse, de una herramienta web como esta, para que haga mejor las cosas simplemente, ¿sí? Entonces el Drupal, voy a repetir, es un poco más complejo, ¿sí? Luego Juan decía que le decía, era Photoshop, disculpen que le dije, era PrestaShow, era, ¿no? PrestaShow. Es plataforma para comercio, dice, ¿no? Miren, comercio electrónico, ¿sí? Es el PrestaShow. Estos nombres lo pueden encontrar en internet, por si acaso. Si gustan, entren y pueden ver, a ver, para que páginas que utilizan estos CMS, ¿no? Y les comenta el famoso Moodle, ahí está, ¿ve? El Moodle, se pronuncia M-O-D-L, se pronuncia Moodle, ¿no? El Moodle, jovencitos, ¿para qué es? Acá lo dice, ¿no? Para creación de plataforma de cursos online, o sea, cursos virtuales. Importante eso. Conclusión, jovencitos, ¿nosotros qué vamos a usar? Vamos a usar el famoso, que está acá, WordPress. Este vamos a usar nosotros, ¿de acuerdo? A partir de la próxima semana vamos a instalarlo. Ojo, lo bueno, jovencitos, es que el WordPress se puede instalar en el mismo. ¿Se acuerdan que estamos usando cuál? El 00 WordHost, estamos usando, ¿no? Ahí mismo vamos a instalar, es lo bueno. Ahí mismo vamos a instalar. Antes no era así, jóvenes, les cuento. Antes no era así. ¿Qué hacemos con sus compañeros? Tenemos que bajarlo del sitio web del WordPress, bajarlo e instalarlo en sus máquinas. Y para instalarlo es algo muy tedioso, jóvenes. Para empezar, a veces el servidor se colgaba. O sea, jóvenes, te comento. Para que tú puedas instalar WordPress, primero tienes que instalar un servidor virtual. Tienes que instalar en tu máquina, un servidor virtual se llama eso. Y hay muchos, hay el SAN creo que hay, ¿no? Ustedes han utilizado, me parece, con Otiniano a ver, hazme acordar, por favor, María Luisa, ¿qué servidor han utilizado ustedes? Apache creo que es, ¿no? El Apache con el ingeniero Otiniano. ¿Cuál ha sido? ¿El WAC, que me parece? ¿El WAC? ¿Sí? ¿Me escuchas, María Luisa, me escuchas? Web Server, ahí está, Web Server, ¿no? Han usado, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quieres instalar tu WordPress en tu máquina, o cualquiera de estos que tú ves abajo, que es tu máquina, instalarlo, tendrías que hacer eso, instalar primero ese software, o te cuento que yo utilizo mejor el SAM, XAMP, me parece mucho mejor que el considero con el Otiniano, me parece. Pero bueno, cada uno sus criterios, ¿no? Entonces, Juancitos, tengo que estar ahí. Para instalar eso, a veces no sé qué pasó a ustedes, a veces no se cruza o se cuelga, hay que configurar archivos. Es un trabajo tedioso, jovencitos. Una vez bien instalado tu servidor, ¿no? Apache se llama por ese caso, Apache por ese caso, el más conocido, ¿no? ¿Qué pasa? Tienes que recién instalar tu WordPress. Ahí recién puedes instalarlo. Y ojo, instalar es otra chambaza para instalarlo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa, jovencitos? Como estamos trabajando con un hosting que les digo virtual, ¿no es cierto? Un hosting gratuito como el 00 WordHost. Entonces, se dan cuenta, se acuerdan que en la pasada ingresamos, ya tiene la opción ahí, lo han visto, ¿no? Para instalar WordPress. Entonces, toda la chamba que vas a hacer en tu máquina la haces en la misma línea. O sea, mejor dicho, instalas virtualmente tu WordPress. Y puedes trabajar normal. Y funciona. Y es más, ¿cuál es el beneficio? Que todo lo que hagas lo ves en línea. Es lo bueno. Todo lo que tú estás agregando, aumentando, se ve en línea. Es una ventaja tremenda, ¿sí o no? Entonces, por eso vamos a trabajar con el WordPress que está en el servidor 00 WordHost, ¿no? Que está más intuible. Bien, jovencito, señorita. Eso es lo que ustedes van al trabajo de hoy, va a pasar en base a este documento, sobre todo este documento por si acaso. El backend, el frontend, lo dejo ya para que ustedes tengan como conocimiento, es importante, jóvenes. Yo quisiera, jóvenes, que ustedes tengan, digamos, temas de conversación, ¿no? Porque imagínense, si ustedes vienen a Trujillo y se reúnen con jovencitos de institutos de prestigio, llámese Nueva Esperanza, llámese Cibertec de repente, ¿no? TechSoup se me ocurre. Entonces imagínense, si esos jovencitos, todos estos temas lo llevan bastante, tienen la tecnología, pues, ¿no? Bastante a fondo, ¿no? Supongo que habla del tema, te dice, a ver, amiga Renata, ¿y tú cómo trabajas? ¿Como front-end o back-end? Si Renata no sabría, ¿qué diría Renata? ¿Qué dirías? Fuera de acá, contra le dirías, ¿no? Un cachetadón le das, piensa que está insultando de repente, ¿no? ¿Sí? Si no supieras el tema. O simplemente dirás, bueno, en front-end dirás, bueno, por decir de repente, ¿no? ¿Sí? O sea, respondes por responder. Pero, jovencitos, como ya te explicamos a qué se refiere el famoso front-end y el famoso back-end, ya sabes ya a qué se refiere. Entonces Renata responderá, no, amiguito, yo trabajo en back-end, pues yo soy programadora. Yo utilizo SP.NET, PHP, su diablo. Y base de datos SQL Server, lo máximo ya. ¿Te das cuenta? Pero respondiste en forma adecuada, ¿sí o no? No respondiste piedras, palos. Si no supieras, ¿qué respondería? Sí, yo manejo el Word, manejo el Excel, excelente, en modo back-end. Eso no existe, pues, ¿no? Eso no existe. O manejo el Facebook, dirás, ¿no?
manejo el Facebook en modo backend, en frontend. No, pues tampoco, no existes. Si tú respondes eso, quedas mal, ¿sí o no? Quedas ridículo. En cambio, como ya sabes ahorita, ya vas a poder conversar, ¿cierto? Y jovencitos, para concluir, acuérdense, jovencitos, esas herramientas que están acá, la herramienta que les he explicado ahorita, ¿cuál es? El WordExpress, el Joomla, el Drupal, el PrestaShop, el Mole, que hemos dicho, jovencitos, se comportan como se comporta como frontend. Acuérdense eso, ¿eh? Se comportan como herramientas para el frontend. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Así funciona el frontend. ¿Sí? Ahora que usted le anexe, como hemos dicho, ¿no? Le anexe usted el JavaScript por ahí, el HTML, para de repente hacerlo mejor, o la CSS, excelente, joven, digo que no, tiene que dominarlo de todas maneras. Acuérdense que estos señores se comportan solamente como gestores nada más. Quien pone la idea, el criterio es usted, ¿no? Como, digamos, diseñador en frontend, usted lo propone. Es más, cuando ya el CMS, el WordPress, por ejemplo, vamos a ver que ya genera ya automáticamente, ¿no? Va a generar en forma automática sus CSS, ¿de acuerdo? Va a generarlas automáticamente, o de repente genera lo que es el JavaScript incluso, básico, lo genera, pero básico, sí lo genera. Por eso que les hice hace rato, le decía lo siguiente, le decía, jovencitos, que el utilizar o el dominar el HTML, dominar, como les dije, el JavaScript, dominar los hojas de estilo CSS, por si acaso, es la parte primitiva, se a lo básico, lo medular, el kernel puede decirse, lo principal. Ya que usted se apoya a otras herramientas como estas, como WordPress, por ejemplo, ahí la cosa cambia, pues, ¿no? Pero cuando yo les comento que hay gente que no le gusta usar estas herramientas. Tengo amigos programadores ya de edad, mejor mayores que yo, que todavía, ¿no? se enmarcan a manejar HTML, JavaScript y CSS. Ojo, y hacen cosas increíbles, ¿ah? Cosas interesantísimas hacen, ¿ah? en su diseño web. ¿Ya? Por eso nosotros, jovencitos, como dicen, ¿para qué inventar la rueda? Inventar la rueda, ¿ya? ¿No? Igualito acá. ¿Para qué trabajar tanto si tengo esto, no? ¿Para qué trabajar tanto? Pero voy a repetir, eso no te cohíbe a que domines las herramientas básicas. ¿Cuáles son? Voy a repetir en frontend, ¿cuáles son? Acuérdense eso, HTML, JavaScript y CSS, o sea, las hojas de estilo. ¿De acuerdo? Importante eso. Bien, hasta acá, preguntas, comentarios, por favor. ¿Se entendió la idea? Ustedes van a hacerlo mejor, ¿sí? Van a hacerlo mejor. Miren, señorita, les voy a pedir un favor grandazo, miren, ve. Ahorita tengo un inconveniente ahorita, se me presentó última hora, les comento, ¿ya? Entonces, por favor, hasta ahí van a trabajar. La próxima semana, jovencitos, es más, el fin de semana, les voy a enviar el software Dreamweaver, para que lo vayan instalando, por favor, ¿ya? Que lo vayan instalando. ¿Y por qué, profesor? Porque la próxima semana vamos a hacer paso a paso, una pequeña paginita vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y vamos a colgarlo en su servidor, en su hosting gratuito, esa es la idea. Por supuesto con su dominio, ¿no? Compartido con su dominio, vamos a hacer eso, ¿les parece? Entonces hasta ahí por lo pronto va a quedar la videoconferencia, por favor. Eso sí, por favor, bien la tarea, van a tener, como es poquito, jovencitos, voy a darles, a ver, la mayoría me ha cumplido, agradezco que la mayoría me ha cumplido. Miren, voy a darles mañana hasta mediodía, ¿les parece? ¿O mucho tiempo, Doris? Doris, ¿me escucha, Doris? Doris, ¿me escuchas? Doris. María Luisa, ¿me escucha, María Luisa? ¿Me escuchas? ¿Qué opina, María Luisa? ¿Mucho tiempo o hasta las 10 nomás de la noche? ¿Está bien de la noche o 12 de la noche? ¿O hasta mañana? Hasta mañana. Ya, mañana mediodía, por favor, ¿está bien? Sí, no se olviden. Mañana mediodía, por favor, entregan toda la tarea, tienen el examen que es facilito, tienen que hacer su trabajito, ¿están de acuerdo? Por lo menos se pasen, hasta mediodía, por favor, sean digamos, consecuentes, ¿de acuerdo? Sí, por favor, entonces a mediodía me los espero. ¿Sí? Entonces, queda pendiente, jóvenes, para la próxima semana, un martes como hoy, voy a enviarles el fin de semana, mañana les envío el software, ¿ya? El Dreamweaver, para que vayan instalando. Es facilito, instala bacán, instala facilito. Si hubiera problema, me comunican. Entonces, la próxima semana vamos a usar, ojo, jóvenes, porque el Dreamweaver, por si acaso, vamos a usarlo en otro curso, en diseño web, ahí vamos a usarlo, pero más adelante. O sea, el objetivo de la próxima semana es hacer una página web sencilla, nada más, sencillita, para que ustedes que hagan, lo cuelen a su celular gratuito y lo vean, pues, ¿no? Vean su obra maestra, en pocas palabras, ¿no? Su producto. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, Juan, muchas gracias, es lo que pregunta, ahí nos quedamos. Este video va a ser colgado en 1 hora, máximo está colgado, por favor, para que el que no ingresó tarde, o de repente que no ingresó, vea lo que hemos hecho, ¿no? Y pueda ver. Bien, hasta ahí alguna pregunta, inquietud, por favor. ¿Alguna pregunta, inquietud? Tengan la habilidad de hacerla, por favor, una pregunta, inquietud antes de irnos, por favor. Ya, si no lo hubiera, jóvenes, muchas gracias. Pueden salir en orden. Nos estamos viendo el próximo, ¿cuándo tenemos clase? El próximo jueves, ¿no? Jueves, sí. El jueves, Juancito, vamos a ver lo que es máscaras. Vayan viendo eso en internet si gustan. Es bonito las máscaras. Vamos a ver lo que es máscaras, la herramienta máscaras. Vamos a ver. Si alguien todavía, Juancito, me debe ejercicios, mándelos, por favor. Y si me deben de las clases pasadas o la pasada, si lo tiene a la mano, envíelo, por favor. Envíelo, ¿ya? Para revisarlo.
así sea tarde, pero envíenlo. Ya, si hay ejercicios que han quedado pendientes. Pero hay señoritas jóvenes que me han enviado solamente de 3, 2 me han enviado la pasada. Uno envía uno nada más. Entonces, a su compañero tiene igualito. Si lo tiene a la mano, lo ha hecho, envíelo, por favor. Va a ser evaluado. Entonces, hay que ser flexibles, ¿no? ¿No es cierto? Como están en lo virtual, están aprendiendo. Entonces, hay que ser flexibles. Vamos a apoyarles, ¿de acuerdo? Es peor un 0-0 que un 13, no mejor un 13, sino un 12 ya. Bueno, peor que un 0-0, que es sin nota. Por eso, jovencitos, les digo, por favor, si han hecho, en la noche quédense, hagan los ejercicios propuestos de otras clases y envíenlas, por favor. Yo todo recibo por si acaso, todo recibo. Bien, muchas gracias. Si no hay preguntas, jovencitos, pueden salir en orden. Y los espero el próximo jueves. Gracias, salgan en orden, por favor. Pueden salir en orden. Gracias. De igual manera, que vaya bien, cuídense también. Cuídate, Doris, también cuídate. ¿Ya? Todos, por favor, cuídense. Un abrazo fuerte para todos. ¿Ya? Pueden salir en orden. Avancen el trabajo, por favor, avancen el trabajito, avancen los trabajos, avancen. Tienen mañana mediodía. Pueden salir en orden, por favor. Yo soy el último en salir. Pueden salir en orden. Por favor, salgan en orden. Pueden salir en orden. ¿Sí? Ya salieron ya, bueno, ya. A ver sus compañeros, por favor, dice que el video está colgado, el video lo va a colgar. Ojo, el video lo comparto por si acaso, comuníquenle. En la primera tarea aquí hice grabación de video. Ahí lo pueden, le dicen, ahí ponen el video, lo pueden ver ahí, díganle, ¿ya? El video, ¿ya? Porque uno no veo que no entran, ¿ya? En la primera tarea de la semana ahí está colgado, a sus compañeros lo comunican. Ya, donde dice, primera tarea aquí dice grabación de video. Eso todavía no lo cuelgo luego. Bien, señoritas, gracias. Pueden salir en orden, lo estamos viendo el próximo jueves. Ya, cuídense. Nos vemos, pueden salir en orden. Gracias. Doris, ¿cómo está Doris? Pueden salir en orden. Bueno, siendo las 6 de la tarde con 15 minutos, hemos dado por concluida la videoconferencia. En lo que respecta a la unidad didáctica de gestión y administración web. Estamos trabajando con el tercer periodo del programa de estudio de comunicación informática. Hemos empezado prácticamente a las 5:20 de la tarde y estamos finalizando a las 6:15. Hoy estamos martes 26 de mayo del 2020. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo video.